Hola a todos, ¿cómo están? Desde que empezamos con este proyecto, uno de los comentarios, de los primeros comentarios que recibí, fue pidiéndome que profundizara un poco en la labor de los formadores. Yo lo tomo un poquito por las divisiones inferiores también. Tengo que decirles que este video no me va a alcanzar para, o no me alcanzaría para hablar sobre ese tema a profundidad, porque es que es muy largo, es demasiado, y creo que se necesitaría más de un video para poder hacerlo. Voy a tocar dos o tres temitas respecto a eso, eh, aunque pueden levantar ampolla. Da la casualidad de que ahora salió un video en redes sociales de un niñito que está cerca de cumplir el sueño, que está cumpliendo el sueño de llegar a jugar al Nacional, el equipo más grande de este país. Y les voy a mostrar un poquito eh, el video que a todos nos ha conmovido el corazón en redes. Mami Rosa, me cayó el Atlético Nacional. Miren, como este muchacho, Johnny, que según tengo entendido, llegaba de Cartagena, eh, no, llegaba de Ciénaga Magdalena, perdón. Llegó a Cartagena a una prueba y lo escogieron. Este muchacho ahora tiene la oportunidad de que el Nacional lo forme, que el Nacional le ayude, que el Nacional quizá le, 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 le corrija algún problema de alimentación que pueda tener o alguna cosa que normalmente pasa, porque aunque haya gente a la que le duela que se diga, eh, en nuestro país y en nuestro continente hay mucha desnutrición, mucha desigualdad y muchas cosas que el fútbol, gracias infinitas a Dios, ayuda a corregir. Que el fútbol es para muchos la oportunidad de un gran salto social. Y yo de todo corazón le pido a Dios a la vida que este muchacho, con este ímpetu que tenía o que tiene, pueda llegar años después a ser jugador profesional y por qué no un jugador que luego represente a Colombia en el exterior, como lo han hecho varios que ya pasaron por ahí y que también tuvimos la oportunidad de verlos desde pequeños. En Medellín hay un torneo que se llamaba el Pony Fútbol, ahora se llama el Baby Fútbol, por el que pasaron muchos jugadores. Han pasado muchos jugadores que hoy ya son profesionales, incluso ya muchos se retiraron. Está el gran James Rodríguez, que fue, digamos, un estandarte de ese torneo. Se vio cómo él llegó con Academia Tolimense, cómo él incluso le dijo a los periodistas que soñaba con ser jugador de Real Madrid y lo logró después, habiendo llegado a un mundial, habiendo sido goleador de un mundial, habiendo sido, hoy es capitán de Selección Colombia, uno de los más grandes goleadores que tiene Colombia siendo volante. Por dicho, ese pelado logró superar a sus ídolos y hoy es uno de los mejores jugadores de las estrellas más grandes que ha tenido Colombia y empiezan desde niños sabiendo esa calidad que tienen, pero también es muy importante la guía que se les da. A ese pelado lo compró el Envigado después de su pony fútbol y como a los 15, 16 años lo pusieron a debutar y luego a los 17 lo vendieron a Banfield, luego de ahí pasó a Porto y de Porto pasó a Mónaco, de Mónaco al Real Madrid y ya todo el mundo sabe lo que pasó. Pero si no estoy mal, por ejemplo, James estudiaba administración de empresas mientras entrenaba, todas esas cosas. Él tenía ya esa mentalidad que lo hacía un poco diferente. Lo mismo pasa con David Ospina, por ejemplo. David Ospina también fue jugador de pony fútbol. Y el mismo Falcao, que también es uno de los mejores jugadores de Colombia en la historia, es el goleador más grande que ha tenido Colombia. Y me atrevo a decir que la lesión que tuvo de rodilla fue la que no le permitió hacer muchas cosas. Él iba a ser jugador del Real Madrid. Después les cuento su historia cuando haga un video completo de la historia de Falcao.
Pero miren que todos estos niños, Falcao empezó a los 13 años en la primera B con Lanceros de Boyacá, si no estoy mal. Son jugadores que desde muy pequeñitos tienen eso en la mente y tienen eso en la cabeza. Y hay que ayudarlos a que cumplan el sueño. Ya con esto, yo quisiera dejar una reflexión, aparte de que el fútbol es un salto social para la gente que lo puede cumplir. El fútbol, si logras, aunque sos, creo que es menos del 2% de la gente que logra, que quiere jugar fútbol, el que puede llegar a Europa y todas esas cosas, esas vainas, eso es para elegidos, diría yo. Pero eso es, hay gente que ni siquiera sabe escribir, que ni siquiera sabe leer, que vive realidades muy duras, muy tesas, aunque muchos nos empeñemos en ocultarlas, que por qué decís eso, que por qué no sé qué, las cosas hay que decirlas, porque a mí me duele mucho la desigualdad, pero por el hecho de que no se nombre, no quiere decir que deje de existir. Hoy, en 2025, todavía existe gente en Colombia que no sabe leer, que firma, que se firma con una X. Eso es un indicador de desigualdad ni el berraco. Y eso habría que empezar a trabajar sobre eso y empezar a ponerle la lupa a esa vaina. Hay una historia con uno de los referentes grandes que ha tenido Nacional en este nuevo siglo que se llama Dorlan Pavón. Dorlan Pavón cuando llegó a Nacional no sabía leer, no sabía leer. Cuando el presidente Juan Carlos de la Cuesta le entregó su contrato, él dijo que si le explicaba porque no sabía escribir. Entonces le dijo, no, es que yo me puedo firmar con la X, pero explíqueme bien cómo es eso, porque yo no sé escribir. Entonces el presidente le dijo, no, no firme todavía. Y le dijo al club, encárguese de que este pelado aprenda a leer. Cosa que un año después, Dorlan Pavón ya estaba leyendo en el camerino, frases de motivación y cosas de esas. La historia está por ahí en YouTube y es la verdad muy bonita. Eh, Así como los formadores tienen esa responsabilidad de cuidar a los jugadores, que muchas veces llegan a casas, hogares, a pensiones y cosas de esas. La verdad también hay que decir, a veces hay mucha rosca, a veces hay muchas equivocaciones a la hora de elegir. Quiero con esto cerrar, traer dos casos, así muy rápidamente, de dos jugadores que en un inicio no fueron escogidos y que fueron estrellas, como por ejemplo el caso de Víctor Hugo Aristizábal. Víctor Hugo Aristizábal, goleador de Copa América, campeón de Copa América 2001, finalista con Nacional de Copa Libertadores, durante mucho tiempo goleador extranjero de Brasil, máximo goleador del fútbol colombiano hasta que Falcao le quitó ese puesto. Tenía como 346 goles, era el goleador colombiano con más goles en el mundo. Luego llegó Dairo Moreno y pasó esa cifra, pero eso es muy gratificante para Aristizábal haberlo podido hacer. Y él, cuando se presentó con su primo a otra convocatoria de la elección en Antioquia, no quedó. Pero luego un amigo que se había quedado le dijo, acompáñame, qué tal cosa. Y resulta que ese día había faltado un jugador. Le dijeron, pelado, vuelve y metas. Pues ese día el pelado metió dos goles y a los que lo habían rechazado les tocó decirles, no, venga, tráigame los papeles que usted sí sirve para esto. Y hay otra historia de un arquero antioqueño, aunque muchas veces no se sabe esto, Juan Carlos Henao, cuando tenía 18 años, él estaba tapando con otro arquero, iban en el proceso de selección de Antioquia, ya cuando se tuvieron que decidir para jugar un torneo de X o Y, él lo tocó en un podcast de King Soto hace pocos días, para el que quiera ir a verlo. Le dijeron, no, 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 va a tapar otro pelado que viene de Medellín. O sea, también existe la rosca, también hay formadores
que manejan el poder de mala manera. Y esto es una cosa que también se debería trabajar, que es la no corrupción incluso en esos espacios. Él tuvo que irse para Río Sucio Caldas, de ahí jugar en un equipo de segunda división, lo vio el Once Caldas, pasó un montón de cosas y años después fue el segundo arquero colombiano que quedó campeón de Copa Libertadores con un equipo colombiano. Entonces miren, si ellos se hubieran rendido en los espacios tan difíciles que tienen, porque Víctor Hugo César había perdido a su padre hacía poco por la violencia en Medellín, porque también a Juan Carlos Henao le tocaba muy duro. Es que la desigualdad existe y esto hay que cambiarlo. Y vuelvo y digo, y insisto con mucha vehemencia, no nombrarlo no significa que no exista. Hay que hacerlo visible para que eso pase menos, para que eso deje de pasar, y para que en pleno siglo XXI Colombia y Latinoamérica deje de tener estos índices de desigualdad tan grandes. Bueno, con esto me despido. Espero que les guste este video cortico, que fue muy sustancioso y que la verdad lo que quise hacer fue un retrato de la sociedad y cómo esto permea el fútbol como siempre lo hacemos. Un abrazo para todos.